Muchas gracias. Gracias, mi hermano. Qué bendición. Muy buenas noches a todos. Es un gran gusto estar acá en esta oportunidad. Como ustedes pueden notarlo muy claramente, tengo bastantes años ya de caminar en esta tierra, pero especialmente en el Señor. El año entrante con el hermano Julio vamos a cumplir 50 años de ministerio. Empezamos juntos. 50 años de ministerio y un poquito más de ser cristianos. Y sí, soy guatemalteco. Actualmente estoy compartido entre lo que se llama allá en Guatemala Quetzaltenango y Huehuetenango. Y muy contento hasta la fecha de servir a Dios, de saber que es un Dios bueno, es un Dios que recompensa, es un Dios que paga bien, es un Dios que es fiel con cada uno de nosotros. Muy agradecido con Dios de tenerlo como Señor en mi vida. Tengo una esposa, ya nos casamos 2 veces, seguimos con la misma, tenemos 4 hijos, 3 varones y una mujercita, que ya son mayores de edad, ya salieron de casa, y ahora nos toca caminar juntos con mi esposa como empezamos cuando estábamos de novios. Ahora estamos como de novios, solo que ya en esta etapa de la vida tan importante. Y en la medida que hemos caminado en el Señor, pues el Señor nos ha permitido estudiar la palabra, explorar cada día más las escrituras. Y mientras uno más avanza en ese entendimiento de la palabra de Dios, va encontrando quizá las cosas que son de más peso y de más valor en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una variedad de cosas muy importantes para la vida, pero en la recta final que nos toca vivir, yo he ido encontrando algunas cosas que en cierta forma se han ido olvidando, dejando por un lado en la iglesia moderna. Y gracias por la invitación y por estar aquí con jóvenes, pero veo que también hay bastantes adultos, ¿verdad? Entonces, eso es bueno, ¿verdad? Porque al final de cuentas, los adultos tenemos que instruir a los jóvenes para que también ellos aprendan a caminar bien en el Señor. Y creo que hay una de las cosas, hay el mensaje, le decía a mi hermano Julio, el Señor me dio el mensaje desde ayer que estuve ya aquí en Los Ángeles, el mensaje olvidado de la iglesia. Y ayer lo empecé y el Señor me ha ido añadiendo desde ayer para hoy más luz, más entendimiento sobre este tema, y es lo que quiero compartir con ustedes en esta noche. Vamos a leer 2 pasajes de la palabra de Dios y luego vemos lo que el Señor dice allí con más claridad. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas pantallas nos ponen más haraganes para leer la Biblia, ¿verdad que sí? Pero bueno, es parte de la tecnología que si se usa mal no nos ayuda mucho, y si se usa bien uno puede profundizar bastante en la palabra de Dios. Repito, Mateo capítulo 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora vamos a Mateo, siempre en el Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, pueden sentarse. Vamos a ver algunos textos más, pero estos, como fueron la introducción, qué bendición que ustedes con esa reverencia escuchan y leen la palabra. El mensaje de Juan el Bautista
que fue el precursor de Jesús, fue el mismo mensaje que Jesús vino predicando también después. Da la impresión que en este caso que es una repetición literal, palabra por palabra, lo que Jesús vino predicando después de Juan. El mensaje de Juan fue muy sencillo, muy contundente, pero muy necesario porque Israel, siendo una nación fundamentada en la palabra de Dios, en esta etapa de su vida, tanto en el tiempo de Jesús como previo a ella, fue una nación que se fue apartando del aspecto fundamental de Dios con ellos, es decir, la obediencia a Dios en su ley, en su palabra. En el tiempo de Jesús, las personas realmente no tenían ese respeto ni el conocimiento realmente amplio que debieran de haber tenido por ser una nación de mucho recorrido, teniendo las escrituras en sus manos. Y es que eso puede ser una arma de dos filos, los recursos que a veces tenemos en nuestro poder, como es la palabra de Dios. Hoy es el recurso de tener la Biblia, el tener la palabra de Dios de diferentes maneras. Es una bendición porque ahora lo tenemos en el teléfono, lo tenemos en una tablet, lo tenemos en la computadora. Y bueno, hay bastantes recursos para estar leyendo la palabra, pero a pesar de esos recursos que Dios nos ha dado, en lugar de poderlos aprovechar al máximo, a veces se menosprecian y no se aprovechan. Y aunque se tiene la palabra de Dios ahí, debido a que está especialmente en los dispositivos que manejamos, hay momentos en que nos desviamos. Está usted leyendo la Biblia en su dispositivo, teléfono especialmente, y de repente da un clic y se mete a TikTok. Y ya se fue. Por otro lado, ¿verdad? O Facebook, ¿verdad? O le entra un mensaje. Como ahora los mensajes entran a cada ratito. Es increíble eso. Digo yo, si nosotros de viejos nos entran a cada rato los mensajes, ¿cómo estará la juventud con tanto mensaje que les llega? ¿Verdad? A veces estamos con mi esposa ya para dormirnos y ella entonces ya tiene todavía su teléfono encendido y cling, cling, cling. Digo, apaga eso porque yo no me puedo dormir con el cling. No puedo dormir con eso. Porque en lugar de aprovecharlo para poder explorar mejor la palabra y aprenderla más, nos desvían estas cosas para que nosotros no podamos avanzar más en el conocimiento de Dios y su palabra. Hago una pausa aquí. ¿Cuánto tiempo dispongo? Creo que el reloj ya está bien. Son las 8:20. ¿Está bien? ¿Esa es la hora? ¿Sí? ¿De cuánto tiempo dispongo, perdón? No hay tiempo. Qué barbaridad. Fíjense que yo doy clases de teología. Tengan cuidado con ese. Y doy 3 horas de clase. ¿Verdad? Entonces, no tengan cuidado con lo que me dicen. Entonces les decía, pero no, hermano, voy a tener clemencia esta noche. Les decía que Israel, al igual que nosotros hoy en día, tenemos ese problema también. Teniendo el recurso de Dios para poderlo saborear, deleitarnos en él y llenarnos, hay una carencia de conocimiento y de entendimiento de la palabra de Dios en mucha gente. Y eso pasaba en el tiempo de Jesús. Cuando uno se da cuenta del mensaje de Juan y el mensaje de Jesús, que era exactamente el mismo, hay una cosa que resalta y que yo quisiera compartir con ustedes en esta noche. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, al igual que Juan, empezaron a predicar sobre que en ese momento, en ese tiempo, el reino de los cielos se estaba acercando a Israel, como nunca se había experimentado. Israel había experimentado la presencia de Dios, la manifestación de Dios en muchos momentos de su historia. Pero en este momento fue muy especial porque el Dios de los cielos decidió bajar a la tierra y vestirse de humano para caminar entre los hombres. Y eso marcó una diferencia enorme tanto en Israel como en el mundo entero. De ahí que ahora todavía decimos antes de Cristo y después de Cristo. Marcó la historia.
pero la marcó con el mensaje. Su presencia trajo un mensaje, el mensaje del reino de los cielos, el reino de Dios. Y Juan, entendido en eso, empezó predicando de la misma manera al pueblo de Israel. Y multitudes venían para ser bautizadas, entendiendo que al venir al arrepentimiento y bautizarse, podían empezar a participar del reino de Dios. Tristemente, la gran mayoría de personas no captaron la esencia de lo que significaba el reino de Dios. Porque si así hubiese sido, en el tiempo de Jesús, en el transcurrir de su ministerio, todo Israel hubiese vuelto a ser un Israel de Dios, un Israel en obediencia a Dios, transformado por aquel Dios maravilloso que estaba entre ellos. Pero no fue así. Realmente, hablando en números y en estadísticas, Israel estaba en esta región de Palestina con unos 2 millones o quizá 3 millones de personas. Diríamos que unos 500 y quizá un poquitito más recibieron el mensaje de Jesús del reino de Dios. El resto, uno al leer la historia en los evangelios, se encuentra con que la gran mayoría, en lugar de aclamarlo como lo hicieron un domingo, el llamado de Ramos, gritaron crucifícale, y lo crucificaron. Eso parece algo insólito, algo inexplicable. Pero cuando vemos estos pasajes de la palabra, sí encontramos razones y argumentos suficientes para saber por qué Jesús fue rechazado. No concordaba con la vida de los judíos. No encajaba en el estilo de vida de ellos, porque el reino implica algunas cosas que afectan la vida. No sé si usted se ha puesto a pensar realmente en lo que es un reino. En un reino por lo menos hay 4 cosas importantes. La primera es que tiene que haber un rey. Si no, no es reino. Si no, no hay reino. Puede ser una democracia, puede ser una dinastía, puede ser una oligarquía, lo que como se quiera llamar. Pero para que haya reino tiene que haber un rey. Y Jesús vino para manifestarse como el rey de Israel. Aquí tenían ustedes una pancarta muy bonita de casi toda la reunión desde el principio, ¿va? Jesús, ¿qué decía? Ustedes lo vieron como yo, ¿va? Decía, Jesús es rey. Así decía, ¿verdad? Desde que venimos, ahí estaba. Y estuvo bastante tiempo ahí. Esa idea de que Jesús es rey, a los judíos a la larga o a la postre, no les cayó bien el hecho de que Jesús dijera que era rey. Porque afecta la vida cuando uno piensa en un rey. El problema de nosotros actualmente es que no tenemos la idea de un rey, porque la idea de los reyes está muy lejos de nuestra historia. Tenemos que leer la Biblia más seguido y otros libros adicionales para entender lo que significa un rey. Ese concepto no está hoy en día. No existe en la mente de la persona moderna. Pero en Israel también se había perdido. Es más, la idea que tenían de rey estaba tergiversada. Porque ellos sí tenían un rey allí en Palestina, en la región de Jerusalén y de Judea. Sí tenían un rey. ¿Quién era el rey de esa época? El rey Herodes. Pero ese rey era un rey malvado, perverso y pervertido. Así era ese rey. Así de que la idea de rey para ellos era una idea que debía ser rechazada. Cuando Jesús viene y se presenta como rey y camina como rey y enseña como rey, lo más lógico y natural fue rechazarlo. Porque la realeza de Jesús, la autoridad con la que venía a hablar, desafiaba a los religiosos de su tiempo. No podían reconocerlo de esa manera. Pero Jesús siempre fue rey y cuando descendió vino para manifestar su reino. Ese mensaje del reino es el que se ha perdido en la iglesia. A veces pensamos en la venida del Señor. Decimos, bueno, ya están las señales. Allá fuera de Estados Unidos, algunos dicen que
le dan calificativos al presidente de acá, al presidente Donald Trump, unos positivos y otros negativos. Dicen, no, ¿ah? Pensando en que los eventos que están ocurriendo a nivel mundial y especialmente en Estados Unidos, están marcando la venida de Jesús. Pero quiero mostrarles un pasaje interesante que acabo de anotar ahorita en lo que estábamos cantándole al Señor, que es el pasaje del Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 14. Ese está bien fresquecito, ahí lo trasladé aquí para el mensaje de este momento. Dije Mateo 24, 14. Dice Jesús, porque es Jesús el que está aquí hablando, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Usted está esperando la venida del Señor? No, bueno, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Están esperando la venida de Jesús? ¿Verdad que sí? Y muchos hablan de señales y que va a pasar esto y que lo otro, que el anticristo, que la gran tribulación. Este pasaje es lindo, mire, porque es más sencilla el asunto. Dice, vuelvo a leerlo, y será predicado este evangelio del reino. Cuando dice, ¿y este a qué le suena a usted eso? De acuerdo a la gramática, que es algo único, que es algo especial. Este evangelio del reino. ¿Cuál evangelio se predica hoy, hermanos? Hoy en día se predica el evangelio de las ofertas, el evangelio de la prosperidad, el evangelio en el que Jesús es un servidor de la gente. La gente trae su lista de peticiones a Dios, a Jesús. Señor, mira, entonces, ¿te acuerdas que tengo un problema económico? ¿Recuerda que Señor, que necesito el trabajo? Señor, y una serie de peticiones. Se nos ha olvidado que Jesús, en el tiempo que caminó sobre la tierra, naturalmente que la gente venía por sus necesidades a Él, las necesidades de todo tipo, para buscar una respuesta para sus vidas. Jesús fue muy cuidadoso en explicarles y decirle a las personas que venían a Él que esa necesidad no era lo más importante que le reconocieran como el Señor de sus vidas. ¿Se recuerda usted cuando le dio de comer? Bueno, en dos oportunidades Jesús le dio de comer a una multitud, a unos 4,000, después a otros 5,000. Después que les había dado de comer, la gente quería seguir a Jesús. Lo buscaba por todas partes. Recorrieron todo el mar de Galilea para encontrarse con Él nuevamente. Y cuando lo encontraron, Jesús, ¿qué les dijo? Ustedes me buscan y me siguen porque les di de hartar pan. Por lo menos la versión antigua dice hartar pan, no dice comer pan, dice hartar pan, porque se hartaron. ¿Comprenden la palabra hartarse o esa es chapina nada más? ¿Verdad que sí? La conocemos, ¿verdad? Es como cuando uno va a ir ahí al pozole, los que van a ir a comer el pozole, y dice, deme 3 platos, por favor. ¿Qué? ¿Son 3 ustedes? No, soy solo yo. Ah. Uno se da una hartada de comida. Pues la gente se había hartado. Había comido más que suficiente. Y tanto comieron que dejaron ahí los restos que ya no se pudieron comer. Y Jesús mandó que recogieran todo eso. Jesús le hace un reclamo a la gente. Ustedes me siguen porque les di de comer pan. Se hartaron de comida. Pero no, trabajen por algo que es más valioso que la comida, que lo material. Lo que trae para vida eterna, lo que da eternidad al ser humano. ¿Y qué es lo que da eternidad al ser humano? El reconocimiento de que Jesús es Rey. Eso da eternidad. Jesús siempre hizo confrontaciones a la gente de una forma muy, muy fuerte. Les dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os mando? Ahí se está presentando en su realeza como rey. Porque sabe usted que cuando en el Nuevo Testamento se le llama a Jesús Señor,
la palabra Señor en el griego es Kyrios, para los que han leído por ahí un poquito más allá. Para los que no, pues sepan que cada vez que aparece la palabra Señor dirigida a Jesús, es la palabra Kyrios. Es la palabra que únicamente y exclusivamente se usaba para el César, el emperador romano. Nadie más podía recibir ese título, solamente el César, el emperador de ese gran imperio romano. Cuando entra Jesús en escena, los cristianos, los que reconocieron a Jesús en su realeza como rey, dejaron de decirle César o Kyrios al César y empezaron a decirle Kyrios a Jesús. Por eso, al final de cuentas, la crucifixión de Jesús no solamente fue religiosa de parte de los líderes de Israel, sino también fue política, porque el imperio se vio amenazado. Es más, los mismos fariseos, el mismo Sanedrín le dijeron a Pilatos: si no crucificas a este, eres enemigo del César, porque este se ha hecho rey. Y por eso lo crucificaron, porque era también un asunto político, no era solo un asunto religioso. De hecho, Pilato no quería juzgar a Jesús. Juzguen ustedes conforme a su ley, pero ellos sabían que no tenían la autoridad para poderlo crucificar. Pero sí tenían el hecho de rechazar que Jesús era Señor, era la máxima autoridad representada que él mismo lo demandó de sus seguidores. Soy Señor. Hoy en día la gente no tiene un reconocimiento de Jesús ni como Rey ni como Señor. La mayoría de personas cristianas viven haciendo lo que quieren, lo que les da la gana, no lo que dice el Rey. Y fíjese que en ese sentido Satanás tuvo éxito, porque cuando tentó a Eva en el Edén, no solo contradijo la palabra y desafió a la mujer para que comiera del fruto prohibido, sino que además le hizo una oferta o le presentó una expectativa que ella la vio muy, muy alta y muy grande y muy favorable. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa expresión, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, llevó a Eva a comer del fruto y luego le compartió a su marido. No sé qué tanto le explicó, pero lo cierto es que el otro comió. Y eso ha prevalecido como un engaño de Satanás para aquellos que hemos decidido caminar con Jesús. El querer ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. La idea de Dios en ese sentido no es que nosotros sepamos qué es el bien y el mal, sino que Él nos diga lo que es bueno y lo que es malo. Porque nosotros no tenemos la capacidad de decidir lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, muchas personas que han fracasado en la vida, en el matrimonio, en los negocios, en las empresas, como padres, como hijos, etcétera, en todos los campos de la vida, han fracasado porque han pretendido saber lo que es bueno y lo que es malo, hacer en esos momentos críticos o cotidianos de la vida. No nos hemos ido a la palabra de Dios para ver si es bueno lo que realmente pensamos que es bueno, o puede ser que sea malo lo que pensamos que es bueno. Eso se da muy frecuentemente. Por eso es que el profeta Isaías dijo, hablando Dios a través del profeta Isaías, le dijo al pueblo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como son tan altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos, los de Dios. Nuestros pensamientos, nuestra limitada cabeza, nuestro pequeño cerebro en comparación a Dios, no puedes decidir ni saber qué realmente es bueno y qué es malo. El que sí lo sabe es Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Claro, el que sabe lo que es bueno y lo que es malo es Dios. Pero nosotros pretendemos ser Dios y decidimos entonces: es que yo quiero lo mejor para mi hijo, quiero lo mejor para mi hija, quiero lo mejor para mi esposa, quiero lo mejor para mi esposo. Pero ¿qué dice Dios? ¿Será que estamos de acuerdo con Dios? ¿Hemos leído lo suficiente para saber si estamos caminando en la misma sintonía de Dios?
Bueno, eso tiene que ver con lo que hablamos del reino. ¿Por qué? Porque en un reino, además de que hay un rey, ese rey establece leyes. Les voy a adelantar de uno de los 4 elementos de un reino. Tiene que haber un rey, tiene que haber las leyes del reino, tiene que haber súbditos del reino y tiene que haber un territorio para que sea reino. Si hablamos entonces de un rey, ya creo que eso queda muy claro para todos. Pero ahora veamos algo muy importante. El rey siempre dicta leyes. Las leyes del reino. De hecho, muchos le llaman a los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, le llaman las leyes del rey. Porque en esos capítulos el Señor Jesús enseña. ¿Y qué enseña? Las leyes del reino. Y esas leyes del reino no son algo que Él trae como algo nuevo. Sencillamente trae las leyes del Antiguo Testamento. Las leyes de Moisés, las leyes de Dios, para que el pueblo las volviera a recibir para poderlas experimentar en la vida cotidiana. Y ya no decidir por sí mismos qué era bueno y qué malo, sino sencillamente ir a ver qué decía la ley de Dios. Yo admiro a la nación de Estados Unidos. Cada vez que vengo muy contento y feliz y digo desde arriba del avión, Señor, gracias porque vengo a esta gran nación. Porque esta es una gran nación. Cuando esta nación se fundó, los próceres de la independencia, diríamos, establecieron esta nación sobre la base de los 10 mandamientos de Dios. No sé si usted ha leído la historia, pero sería bueno, especialmente a los jóvenes, les animo a leer la historia de Estados Unidos. ¿Por qué es que llegó a ser una gran nación? Claro, viene en decadencia, pero ¿por qué? Porque se han apartado de la ley de Dios. Es probable que el presidente actual esté retomando otra vez el volver a la palabra de Dios. Primero Dios que así sea. Pero esta nación llegó a ser tan grande porque Dios decidió honrar a Estados Unidos en el mundo, porque ellos pusieron los 10 mandamientos como la base del desarrollo de esta nación. Así hay declaraciones en la independencia o en el establecimiento de la nación de Estados Unidos por los que la hicieron. Dios honra a los que lo honran. ¿Sí? Dios se lo dijo claro a Saúl, pero menosprecia a los que lo menosprecian. Y por eso esta nación ha llegado a ser grande. Ya les digo, cuando yo vengo aquí me admiro, a pesar de que ya no está tan en lo alto como antes, pero uno todavía ve el respeto que hay en todos los sentidos de la palabra. Para los que creo que muchos jóvenes ya no saben de qué es Guatemala, ni Honduras, ni los países centroamericanos. Pero si usted fuera por allá, la naturaleza sigue siendo maravillosa, linda. Pero la mayoría de los ríos, por ejemplo, en Guatemala se han convertido en desagües. La mayoría de los ríos en Guatemala son un desagüe. Un lago lindísimo que está cerca de la capital de Guatemala, se ha convertido en una ciénaga llena de lodo. Pero aquí, por ejemplo, yo de acá voy a viajar a Oregon porque allá vive mi hijo. Y cuando vamos allá, mi hijo tiene un programa para que vayamos a los senderos de un río, a un lago, al mar. Y ahí los hemos hecho un par de veces. Qué lindo es Estados Unidos, qué limpieza, hermanos. Ríos cristalinos, donde los salmones uno los mira nadar. En Guatemala no se mira ni un pescadito, se murieron. ¿Se murieron? Bueno, no se murieron, los mataron. Porque en Guatemala los gobernantes desde el principio que Guatemala nació como nación en 1821, nada que ver con la palabra de Dios, nada que ver con los 10 mandamientos de Dios. Así fue México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Ninguna de estas naciones centroamericanas y quizá el resto hacia Sudamérica nacieron bajo la base de los 10 mandamientos. Esta sí. Y lo que ustedes disfrutan hoy es el efecto de los mandamientos de Dios en esta nación.
lo quieran reconocer o no. Pero lean la historia, estudienla, se van a dar cuenta. Dios ha honrado a esta nación porque pusieron los 10 mandamientos como lo más importante de la vida nacional. Ahora, el problema es que la iglesia se olvidó de eso. En la iglesia no se habla de mandamientos. Yo siempre desafío a los que me escuchan y les digo, levántese quien me quiere decir los 10 mandamientos de memoria. Y fíjese que casi no encuentro que una persona con valentía se levante a decirme los 10 mandamientos. Solo le pregunto, ¿usted se sabe los 10 mandamientos? Haga así o haga así. Vamos a ver. No hacen ni una ni otra cosa. ¿Qué significa eso? No sé. Esa sí no me la sé. El que hace así, no sé. El hermano dice así, ¿verdad? Los 10. Pero hermanos, no son 10 los mandamientos. Dios estableció mandamientos para la vida en general, para la vida conyugal, para la vida matrimonial, para la vida familiar, para los negocios, para la empresa, para el cuidado de la tierra. Dios estableció mandamientos para todo. El problema es que la iglesia se le olvidó que hay un evangelio del reino. Se quedó con la palabra evangelio. ¿Y qué significa evangelio? Buenas nuevas. Se quedó con las buenas nuevas, pero le faltaron las otras que no son tan buenas para muchos. ¿A quién le gustan los mandamientos? Dígame. ¿A quién le gustan? Pero ¿dónde no hay mandamientos? ¿Dónde no hay mandamientos? Al manejar hay mandamientos. Al caminar en la calle hay mandamientos. Vamos a la escuela con los niños pequeños. Lo primero, ¿qué es lo que ellos se le va a decir a los padres? Los mandamientos, las normas de la escuela. Mire, aquí se llega puntual. Ay, yo pensé que el niño podía venir a las 8, después a las 9, después a las 10, depende de cómo nos levantáramos. No, ¿verdad que no? Hay normas. Donde quiera que el ser humano camina o se encuentra, hay normas, hay reglas, hay mandamientos. Eso no nació del ser humano, eso nació de Dios. Dios es el que determinó que el ser humano debería vivir bajo normas. Creó a Adán y Eva, ¿y qué les dio? Normas, mandamientos. Son mandamientos. Llenad la tierra, multiplicaos. Ahora no se quieren multiplicar los muchachos. Todavía en Guatemala todavía llegan a tener 6 hijos las familias, otros 10 todavía, ¿verdad? Aquí ya no, aquí uno o mejor ninguno. Si prefieren un perrito o un gato, va en lugar de un hijo, ¿verdad? Y ahí invierten su dinero. Mire, contradiciendo lo que Dios dice. Hay cosas que uno no le pone atención. Por ejemplo, la Torre de Babel. Cuando aquellos hombres empezaron a edificar la Torre de Babel, Dios dijo, no, esto no está bien. ¿Por qué no le agradó a Dios la Torre de Babel? ¿Cuál fue la razón? ¿Será porque iban a llegar al cielo realmente? Así dijeron. Que llegue hasta el cielo. ¿Iban a llegar al cielo? Ni ahora han llegado al cielo los astronautas, mucho menos en aquel tiempo. ¿Qué fue lo que le desagradó a Dios? ¿Le da pena a Dios que llegaran hasta allá con él, con esa torre? Jamás. ¿Pero qué era el problema? ¿Cuál era el desagrado de Dios para ellos? Que Dios les dijo, llenad la tierra. Y ellos no querían ir a llenar la tierra, querían quedarse. No estaban obedeciendo el mandato de Dios. Y como no estaban obedeciendo el mandato de Dios, entonces Dios dijo, mejor pongamos de todos los idiomas, canjobal, español, inglés, ¿verdad? Todos los idiomas que existen, ¿verdad? Porque no estaban obedeciendo el mandato divino. O sea, cada vez que se desobedece a Dios, mire, por un lado, si se desobedece, hay consecuencias negativas en la vida. Y si se obedece el mandamiento de Dios, hay bendiciones muy especiales. El problema de la iglesia de hoy es que no tiene reino, no tiene mensaje de reino, no hay leyes. Aunque siempre ponemos de alguna manera, ¿va? En algunas congregaciones en las paredes ponen ahí un rotulito,
con un celular y una franja roja. ¿Qué significa? No use el celular. Yo no sé cómo lo hacen aquí, si lo anuncian, ¿va? Y le dicen, ay hermanos, ay de aquel que con ciega locura saque su celular, ¿verdad? Pero hay reglas, hay normas. El problema es que ya en nuestra relación con Dios nos olvidamos que estamos en el reino de Dios. La iglesia es la portadora del reino. Es la portadora del reino. Ese fue el mensaje de Juan. Ese fue el mensaje de Jesús. El reino. También se lo dijo Nicodemo. Si no nacieres de nuevo, no puedes entrar al reino. La idea es que nosotros, en la venida de Jesús, entramos al reino. El rey nos convida y nos entra a su reino. Él nos ha introducido a su reino. Somos parte del reino de Dios. Ahora, al entrar al reino, tal y como ustedes lo han visto o quizá lo han experimentado, ¿verdad? Hicieron una entrevista a muchos mexicanos que venían entrando por la frontera de Tijuana para acá de Estados Unidos, y allá venían en su vehículo sin cinturón. ¿Ya? Cuando llegaban ya cerquita de la aduana para pasar, se ponían el cinturón. Entonces les dice el periodista, mira, ¿por qué allá venías sin cinturón, pero aquí ya te lo pusiste? Ah, es que aquí le ponen un ticket a uno. Allá no, allá uno puede andar con cinturón o sin cinturón, eso no importa. ¿Por qué? Porque las leyes en Latinoamérica no se cumplen. Pero aquí sí, por lo menos es lo que tengo entendido. ¿Ah? Y la iglesia está así. La iglesia no tiene leyes. Porque para empezar no las conoce. Si ustedes no conocen ni los 10, ¿cómo van a conocer el resto? Cuando uno hace un estudio del Antiguo Testamento de cuántas leyes Dios le dio a Israel, fueron 613. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 613. Y dentro de esas, naturalmente que están las rituales y las ceremoniales, que ya no nos aplican a nosotros. Pero hay más de 200 que son éticas morales. ¿Qué significa eso de que son leyes éticas morales? Que tienen que ver con la conducta del ser humano. Esas son inalterables, son eternas. Las leyes éticas. Los 10 mandamientos son éticos. Son mandamientos éticos que tienen que ver con nuestra relación con Dios y la relación con nuestro prójimo. Pero si no las conocemos, ¿cómo podemos obedecer mandamientos que desconocemos? Yo no sé si cuando aquí alguien se hace ciudadano, ¿le hacen algún tipo de examen de leyes? No. Julio. Historia, ¿verdad? Pero no leyes, ¿verdad? Ah, se ha violado leyes del país, no le dan la ciudadanía. Y usted puede decirle entonces al juez o a la persona que lo entrevista, lo que pasa que no me la sabía. ¿Y qué le van a decir? La ignorancia de la ley no exime el castigo. Así estamos nosotros. A ver qué leyes tiene Dios para nosotros. Y como no la sabemos, decimos mejor que no la sepa porque así no hay problema, porque no la sé. ¿Será que así va a funcionar la vida en nuestra relación con Dios y en el reino? No funciona. Porque el rey va a demandar obediencia a su ley. Voy a terminar. Ya me consumí, ¿qué? 40 minutos. Fíjese que vamos a ver una pequeña historia. En la vida de Jesús. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 46. Con eso voy a terminar. Evangelio de Lucas. Me paso ese pasaje. Mejor vamos otra vez a Mateo para que no recorramos otro libro. Evangelio de Mateo, capítulo 19, verso 16. Mateo
19:16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mire qué pregunta más tremenda la que hizo este personaje. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué le hubiese contestado un pastor de hoy? Reciba a Jesús y viva como quiera y es salvo. Pero veamos a Jesús. Yo siempre a la gente la pongo, a las personas de los hermanos los pongo con Jesús adelante. No yo, a él lo pongo adelante. Si usted quiere pelearse, peleese con Jesús, pero no conmigo. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Eso es sorprendente, ¿no? En nuestro tiempo eso es sorprendente. ¿Qué le dijo Jesús para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Pero mire la tremenda respuesta de este personaje. Le dijo, ¿cuál es? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás. ¿De dónde está tomando esos mandamientos el Señor Jesús? ¿De dónde los está tomando? De los 10 mandamientos, del decálogo, del que recibió Moisés en el monte Sinaí. Jesús está citando esos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese amarás a tu prójimo como a ti mismo no está entre los 10. Eso significa que estás avalando los demás mandamientos que tiene la ley de Dios. Muy bien, aquí viene otra respuesta sorprendente. El joven le dijo, o sea que era un joven. Oye, qué día de celebración de jóvenes. Oigan, jóvenes, el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Vamos a ver, jóvenes, cómo están con la ley de Dios ustedes. Yo admiro a los grupos musicales y a los cantantes. Practican tanto para tocar tan bonito. Ese chico que estaba tocando aquí el bajo era así. Hasta bailaba, qué bonito, hermanos. Qué bonito. Te felicito, ¿oíste? Qué precioso, ¿verdad? Qué grupo tan lindo de las hermanas y los hermanos. ¿Cuántas horas practican ustedes, hermanos? No me digan, solo ustedes saben, y muchos ya sabemos cuántas horas practican para poder cantar bien, para ejecutar un instrumento, para llevar armonía en todo lo que realizan acá arriba. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo emplean para memorizar los mandamientos de Dios? Pero, si es que ellos, no, todos nosotros, ¿cómo empleamos nuestro tiempo para memorizamos mandamientos, hermanos? ¿O no nos interesan? Bueno, sigamos a Jesús. El joven dijo, todo esto lo he guardado ¿desde cuándo? Desde mi juventud. ¿Desde cuándo hay que aprender a memorizar la palabra, hermanos? Desde niños, para que en la juventud ya se lo sepa. ¿Sabe usted que los judíos instruían a sus hijos para aprenderse la Torá, o sea, los 613 mandamientos, de 2, 3 años a los 7? A los 7 años todo niño judío se sabía los 613 mandamientos de la ley, todo niño judío. ¿Será posible que un niño a los 7 años ya sepa 613 mandamientos? ¿O será imposible? ¿Qué dice usted? No es imposible. El niño tiene una mente capaz, bien limpia, no tiene nada acumulado que le estorbe, no hay basura. Se puede aprender. El problema es que los padres no le enseñan, porque ellos tampoco se lo saben. ¿Cómo le vamos a enseñar lo que no sabemos? Por eso es que lo mandamos a la escuela. No, que les enseñe la maestra. Hermanos, si la enseñanza más importante viene de la palabra de Dios, no de la escuela. La escuela y la universidad pueden enseñar muchísimas cosas importantes para un trabajo, para
pero no para formar, primero para desarrollar una buena relación con Dios y luego para desarrollar un buen carácter y una conducta de vida. Para eso es la ley de Dios. ¿Qué es pecado? Me quedan 4 minutos. ¿Qué es pecado? Es transgresión de la ley de Dios. ¿Cómo sabe usted si está transgrediendo la ley de Dios hoy? Si la transgredió hoy, ¿cómo sabe? Si no sabe los mandamientos. ¿Sabe usted que esto es bien serio? Muy serio. ¿De veras? Jesús le dijo, sigo con Mateo, ¿cuánto? 19. Voy en el versículo número 21. Jesús le dijo a este joven, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Aquí hay 2 cosas para concluir. La primera es que los mandamientos nos llevan a la perfección y nos desarrollan nuestro carácter. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Ha oído esa frase? La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Qué es convertir? Transforma, cambia. ¿Por qué muchos cristianos no cambian? ¿No conocen ley de Dios? ¿Cómo va a cambiar? Pero bueno, vayamos al final. Y luego entonces le dice, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El rey ahora sale con el joven y le dice, ¿quieres ser perfecto? ¿Quieres estar en el reino? ¿Quieres tener vida eterna? Te mando que hagas esto. Ve, vende todo lo que tienes, se lo das a los pobres y me sigues. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el triste final de esta historia? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cómo se van a ir ustedes esta noche de aquí? Yo espero que se vayan tristes. ¿Cómo va a ser, hermano, si usted debiera de alegrarnos para que regresemos contentos? No, no es mi interés que usted regrese contento. Que regrese mejor triste, porque no conoce ni obedece los mandamientos de Dios. Ese predicador, el pastor, no lo vuelva a traer, por favor. Traiga otro que nos ponga contentos y salgamos felices. Ya por mis años yo no estoy tan interesado que la gente salga feliz, sino que salga comprometida con Dios. Hermanos, el evangelio del reino es un mensaje olvidado. Se olvidó el evangelio del reino. Hay muchos mensajes. Yo veo algunos en TikTok, veo otros en Facebook, los predicadores. Muchos animadores se llaman esos. Muchos entusiasmadores de la gente. La gente está feliz oyéndolos y sale contenta. Ojalá que lo volvamos a oír otra vez. Pero no llevan reino, no llevan leyes, no llevan obediencia, que es la esencia de la vida cristiana. El evangelio del reino, el rey. ¿Qué quiere el rey, hermanos? Obediencia. Que conozcamos su ley. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de esto? Cuando venimos al rey y el rey entra en nuestro corazón, él pone amor por la ley. Por eso el salmista, como decía, oh Señor, cuánto amo tu ley. El rey va a poner, cuando viene a nuestro corazón como rey, va a poner un amor por la palabra, por la ley. La vamos a sentir dulce como la miel.
como la que destila del panal. Va a hacer que nos agrade la ley, que nos guste la ley. Quizá usted ahorita todavía no siente ese amor por la ley, dirá, sí, hombre, este hermano sí que nos la puso complicada, pero ¿y ahora qué hago? Invite al Rey. Dígale, Rey Jesús, ven a mi vida. Ven a darme amor por tu ley. Y va a ocurrir el milagro de que usted va a amar la ley de Dios. Y se va a deleitar en la ley de Dios. Y los efectos y los beneficios que van a venir por vivir una vida de obediencia al Señor, hermanos, así como Estados Unidos la ha tenido, la va a tener usted. Porque ¿qué fue más difícil? ¿Darle un lugar preponderante a una nación o será más difícil darle un levantamiento, una bendición a usted? ¿Qué será más fácil? ¿A una nación o a una persona? A una persona es más fácil. Una nación es más complicado. Pero ¿qué ha hecho Dios? Lo ha logrado. ¿Por qué? Se honró su palabra, se honró su ley. Si usted empieza a honrar la ley de Dios, la ley de Jesús, y invita al Rey para que venga, que es lo que yo le voy a invitar, y usted lo invite. Señor Jesús, esta noche quiero que vengas a mi vida como mi Rey. No como mi Salvador nada más, ni como mi benefactor, ni mi ayuda. Ven para ser el Rey de mi vida. Y Él le va a dar amor por su ley. ¿Sabe usted qué lindo es? Qué precioso es cuando uno ama la ley de Dios. Todo el día es ella mi meditación, decía el salmista. ¿Por qué? Porque el Rey le había dado amor por su ley. Puestos de pie, ¿qué les parece si hacemos esta oración? Invitamos al Rey. ¿A dónde? A nuestro corazón. Tú eres Rey Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. No te hemos tenido quizás de esa manera, pero esta noche dígale, Señor, yo quiero que tú seas mi Rey. Dígaselo en su corazón o audiblemente como usted lo desee. Señor Jesús, en esta noche ven para ser mi Rey. Entra a mi vida para sentarte en el trono de mi corazón, para reinar dentro de mí. Ven para reinar en mis pensamientos, en mi corazón, en mis palabras, en mi conducta, en todo mi ser. Señor Jesús, en esta noche ven para reinar en nuestra vida. Queremos llegar a amar tu ley. Danos ese amor por tu ley. Danos amor por tu palabra, por tus mandatos, por tus decretos, por tus estatutos. Danos amor, Señor. Al darnos tu amor, por amor a ti, Señor, viviremos una vida de entendimiento, conocimiento y obediencia a tu ley. Esta noche, Señor, te pedimos que nos perdones por nuestra negligencia a menospreciar tu ley, por dejar a un lado tus mandamientos, por rechazar tus decretos. Tus testimonios y tus estatutos no han tenido lugar en nuestra vida, pero esta noche, al entrar tú a nuestro corazón con esa realeza gloriosa, Señor, amemos tu ley. En el nombre de Jesús, esa ley nos bendecirá, porque el Rey se encargará de que así sea. Esta noche, Señor, nuestra vida te agradará en todo lo que hagamos, porque seguiremos tu ley. Jesús, gracias por tu Espíritu Santo, que nos ayuda a vivir en obediencia, que nos enseña y nos instruye y nos recuerda esa ley maravillosa y gloriosa que hace grande una nación
pero también hace grande una familia, hace grande una iglesia, hace grande un ministerio. Esa ley engrandece, como lo dice tu palabra. La justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. En el nombre de Jesús, ven a reinar, Señor, en esta congregación, en esta iglesia. Ven para ser el rey. Entra con tu realeza, entra con tu majestad. Siéntate en el primer lugar que te corresponde. En el nombre de Jesús, Padre Santo, lo pedimos, lo creemos, lo confesamos y lo aceptamos. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias.